Villa Cañas. Estamos en la oficina de la doctora Melissa Mencino. Vamos a hablar con ella fundamentalmente para sacarnos algunas dudas de cómo son los distintos hisopados, cómo funciona, cómo se controla la parte de casos sospechosos, posibles casos, dónde hay circulación, cómo opera el comité de crisis y fundamentalmente también saber y refrescar la memoria de que tenemos que seguir cuidándonos. Melissa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Oscar? ¿Todo bien? Buen día, sí. Bueno, últimamente, gracias a Dios, Cañas sigue estando muy tranquilo con el tema del COVID, pero sabemos que La Sola sigue estando dando casos positivos. Santa Isabel, día por medio o 2 días tenemos casos positivos. Bueno, arranquemos por ahí. Hay casos en Santa Isabel, gente que en algún momento no podía venir, ahora viene. Hoy estuvimos en contacto con la gente de la Mutual Belgrano que por decisión de ellos decidieron no venir, pero tienen la autorización para venir. La gente se alarma cuando ve gente de Santa Isabel. Contanos un poquitito cómo está la situación. Santa Isabel, Villa Cañas. Bien, bueno, como vos decías, tenemos una cercanía y un contacto muy estrecho con Santa Isabel en lo geográfico y también en lo afectivo, en lo laboral, entonces tenemos mucha circulación de gente entre una localidad y la otra. Hace unos días atrás, por el tema de los contagios, de la cantidad de contagios que se registraban en Isabel, la provincia decretó la cuarentena sanitaria de Isabel, que es más que una fase 1, y eso hacía que no pudiera generarse una circulación de gente, que no pudieran salir de la localidad. Creo que fue el viernes pasado, a partir del fin de semana que pasó, se levantó esa cuarentena sanitaria. El sábado, sí. El sábado, regía hasta el día sábado, y la provincia, al no disponer por decreto la continuidad de esa cuarentena sanitaria, eso significa que se levanta la cuarentena sanitaria de Santa Isabel. Bien. Eso modifica la situación de la localidad, de los habitantes y por supuesto la nuestra, y las personas de Santa Isabel que tienen el permiso laboral, el permiso de circulación a los fines laborales, pueden ingresar a Villa Cañas. No tenemos facultades para impedir el ingreso de esas personas a Villa Cañas porque vienen a los fines laborales y tienen su permiso legal para hacerlo. Sí se solicitó a cada una de esas personas, al igual que quienes son de Villa Cañas y van a trabajar a Isabel, a la persona y a los empleadores, a los lugares donde ellos prestan su trabajo, que extremen absolutamente todos los recaudos, porque la realidad es que sigue habiendo contagios en Santa Isabel y siguen confirmándose casos. De manera que pedimos que extremen todos los recaudos, tanto a quienes vienen como a quienes van y a los lugares donde desempeñan su trabajo personas de Santa Isabel, pero no tenemos facultades para impedir que ellos puedan ingresar a realizar su trabajo porque tienen el permiso legal para hacerlo. Bien, sí, nosotros en Villa Cañas tuvimos un caso que fue detectado en Venado Tuerto, quedó aislado y se está recuperando con normalidad. Sí. Después hubo casos sospechosos, este último fin de semana hubo algunos rumores de casos sospechosos, pero en realidad yo quiero saber cómo se trabaja. O sea, cuando se detecta un caso sospechoso, entonces vengo yo donde presento todos los síntomas y me da positivo. ¿Cómo llega la información? O sea, hay un equipo, el SAMCO se comunica con ustedes, está el comité de crisis, pero está el SAMCO, el comité de crisis, el ejecutivo municipal. ¿Y quiénes son los que realizan el trabajo atrás? ¿Hay un equipo de trabajo atrás? Hay un equipo de trabajo, se viene trabajando en conjunto, esto que vos decías, el hospital local, comité de crisis y la municipalidad. Todos sabemos que el comité de crisis se constituye para ir resolviendo en cada una de las etapas distintas situaciones, y dentro del comité de crisis hay un grupo reducido que es un comité ejecutivo, que es el que se reúne ante cada situación de activación de un protocolo, en el momento en que hay que aislar a los contactos estrechos de un caso positivo. Hay un equipo más chico. Hay un equipo reducido que lo integra. Por supuesto, la dirección del hospital, los médicos clínicos del hospital y miembros del Ejecutivo Municipal. Bien. Que no hay horario, esto es una cuestión sanitaria, no hay horario, no hay día, no hay horario. Uno sale. Cuando surge una situación. ¿Y dónde se encuentra? El espacio físico en el que nos reunimos es el Zoom, el Salón de Usos Múltiples. Bien.
un espacio externo al hospital, externo al municipio, donde no hay circulación de otras personas y donde en este momento no se está usando con otra finalidad, porque necesitábamos un lugar que estuviera disponible las 24 horas todos los días, porque esto mismo que decíamos, no hay horario para esto. Se convoca a través de un grupo de WhatsApp en el horario que sea necesario, y ahí coordinamos todas las medidas. Digamos, cada situación es distinta, si bien hay protocolos y hay criterios que son unánimes, digamos, para todas las situaciones. Cada situación hay que abordarla en el caso concreto. Entonces lo que se hace, se convoca a este grupo, a los integrantes de este grupo, y se evalúa la situación y los pasos a seguir. Bien. En relación, yo doy positivo, ustedes trabajan conmigo. O cuando se activa el protocolo. Todo se inicia con la activación de un protocolo. Es decir, cuando se presenta una persona con síntomas compatibles con COVID. El hisopado o el resultado positivo de un hisopado ya es un paso posterior, digamos. Se empieza a abordar la situación cuando una persona, conforme los protocolos del Ministerio de Salud de Nación, arranca con síntomas compatibles con COVID. Bien. Bueno, a partir de ahí, yo llego, el equipo decide que me tengo que hisopar. ¿Qué pasa en ese momento? Me hacen el hisopado, y por qué a veces se puede responder rápidamente y a veces demora 48 y hasta tal vez 72 horas. Bueno, tenemos, digamos, dos vías para conocer un resultado de laboratorio. Está la vía del efector público, que es el hisopado que canaliza la provincia a través del 0800, y que esas muestras se toman a través del 107 y se remiten al CEMAR. Bien. Esa muestra está teniendo una demora considerable. Nosotros, el último caso hisopado, se activó el protocolo el 31 y estamos al aguardo de los resultados todavía. Lo que se hace es el médico que aborda esa situación, activa el 0800 y coordina con el 107 de Venado Tuerto que vengan a tomar la muestra. Y después tenemos que aguardar, una vez que la muestra se tomó, se lleva, se remite al CEMAR, tenemos que esperar una determinada cantidad de días para que esa muestra vuelva. ¿Por qué no el 107 de acá? Porque es un equipo especializado. El equipo que toma las muestras es el 107 Venado Tuerto. Estamos tratando de gestionar otras vías alternativas para poder acortar esos plazos, porque lo que estamos viendo es que de las 48 horas iniciales se nos está yendo a tiempos muy largos que nos complica mucho el trabajo. De manera que estamos tratando de gestionar otras vías alternativas para acotar los tiempos, por lo menos, de la toma de la muestra y la remisión al instituto, al CEMAR, para conocer los resultados. ¿Será que el CEMAR a lo mejor está muy saturado por la gran cantidad de casos que aparecen en Rosario? A eso íbamos. Tenemos que entender que el CEMAR recibe las muestras de toda la provincia, de manera que no es solamente la demanda de nuestra localidad o del departamento General López la que están atendiendo, sino la de toda la provincia. Y estamos viendo, o quien por lo menos lleva un seguimiento de la situación epidemiológica en la provincia, estamos viendo un crecimiento exponencial, no solo en el aumento de casos en las localidades en que ya había, sino que de a poco todas las localidades se van sumando con casos positivos o por lo menos casos sospechosos. Estamos viendo que la curva de contagios va en ascenso en la mayoría de las localidades de la provincia, como en el resto del país. Y bueno, Rosario sabemos que ahora está en una situación complicada, y nosotros tenemos muchos estudiantes que vienen padres que van a sus hijos, o muchos estudios médicos que también se van a hacer a Rosario. ¿Qué pasa con los controles? De aquí a allá, ¿se puede salir, pero si venís, haces cuarentena o no? ¿Cómo funciona eso? Bien, Rosario desde hace aproximadamente 10 días quedó incluida en la página del Ministerio de Salud como los destinos con circulación comunitaria de COVID. Bien. Eso hace, lógicamente, que haya que tomar otros recaudos respecto de las personas que tienen una circulación ya sea frecuente o esporádica en ese lugar. Hoy lo que marcan los decretos, que inicialmente se había dado la información desde el Ministerio de no es aislamiento, sino tomar determinadas medidas. Después se explicó que no, y finalmente a los poquitos días salió el decreto, donde lo que se establece es que las personas que circulan por Rosario, ya sea que van de manera frecuente, que vienen de allá, que están instalados, por ejemplo el caso de un estudiante que se viene a su localidad, o bien una persona que tiene que ir a hacerse un estudio y volver, puede hacerlo. Lógicamente que lo que tratamos de pedir es
que si no es estrictamente necesario no viajen, Claro, sí, tal cual. si pueden reemplazarlo por una diligencia acá un comisionista, hagan eso, que no viajen a Rosario. ¿Y el comisionista que viaja a Rosario? El comisionista, a ver, queda dentro de su trabajo, tiene autorización para hacerlo, lo que tiene que hacer es a la vuelta a su localidad Villa Cañas extremar los recaudos y queda habilitado, digamos, lo que establece la provincia es que las personas que van a Rosario y que circulan por Rosario, sea todos los días de la semana o sea por una única vez, después lo que tienen que hacer durante 14 días es salir para las cuestiones esenciales, Bien. supermercado, farmacia y el trabajo, si es que tienen la autorización para el trabajo. No pueden participar de todas las cuestiones que sean sociales, afectivas y que no sean esenciales. O sea, si yo voy a realizarme un estudio médico a Rosario, voy a acompañar a alguien a realizarse un estudio médico o tengo que hacer un trámite impostergable, no puedo reprogramarlo, no puedo hacer que un comisionista lo haga porque tengo que ir sí o sí. A mi regreso a Villa Cañas, yo voy a poder ir al supermercado, voy a poder ir a la farmacia, que son las cuestiones que están tipificadas como esenciales, y voy a poder ir a mi trabajo si tengo el permiso para ir a trabajar. Bien. Y de ahí tengo que volver a mi casa. No puedo ir a un almuerzo familiar, no puedo salir a caminar, no puedo participar de una actividad recreativa, de ir a un gimnasio o ir a una clase de baile, ese tipo de cosas. Me tengo que quedar en casa. Bien. De mi casa al supermercado, a la farmacia, al trabajo y vuelvo y extremando todos los recaudos. No te quiero robar más tiempo, pero por ejemplo, ustedes trabajan como la provincia, llega un momento donde se genera un corte de información y si yo doy positiva hoy a las 10 de la noche, van a informar a la comunidad mañana. ¿Ustedes tienen un horario de cierre? Se informa a través de una placa que se hace de manera conjunta y se puede consultar tanto en la página de la municipalidad como del SAMCO Villa Cañas, del Hospital Villa Cañas. Esa información está coordinada entre las dos instituciones. Se emite con un corte a las 19 horas de cada día, todos los días, incluidos los fines de semana. Y ahí se va informando todas las situaciones, los protocolos que se activan dentro de esas 24 horas. Si se confirma o se descarta algún caso, cuántos confirmados de esas últimas 24 horas, cuántos descartados y el acumulativo en la totalidad de los días. El corte se hace lógicamente a las 19 horas porque tiene que haber un criterio para tomar las 24 horas del día. Si tenemos una información a las 9 de la noche va a salir reflejada al día siguiente. Bien. Esa es la modalidad que hemos adoptado desde el comité de crisis para dar la información. Que no significa que ustedes no estén activos, porque el protocolo es activo, ustedes Totalmente. se encontraron, este equipo ya está trabajando, pero van a ver el informe a las 7 de la tarde. Totalmente. Yo lo que sí quiero remarcar es que nosotros tenemos que ser serios al momento de dar información y muchas veces nos gustaría poder confirmar o descartar un caso con muchísima mayor celeridad. Tratamos de extremar, digamos, de tratar de que los tiempos sean lo más acotados posible. Yo creo que la comunidad lo que tiene que entender es que hay tiempos que a nosotros nos exceden y ya depende de otros organismos o de los procesos mismos que tiene el tratamiento de una muestra. En determinadas situaciones, cuando los riesgos de contagio son masivos, dependiendo del lugar donde trabaja la persona o si esa persona es un paciente de riesgo o ha estado en contacto con personas de riesgo, y cuando urge conocer el resultado por cualquiera de estas situaciones que yo te estaba nombrando, o porque el paciente es de riesgo, o porque pudo haber estado en contacto con personas de riesgo, o porque el lugar donde desarrolla su actividad es un lugar de concurrencia masiva que tiene atención al público o que trabaja con muchas otras personas, entonces es necesario saber si es un positivo o no para tratar de cortar los contagios. Tratamos de extremar, de acotar los tiempos y a veces lo canalizamos en decisión de este comité ejecutivo por el privado. Remitimos la muestra a un laboratorio privado para conocer la muestra con mayor celeridad. En el caso que la persona lo pueda abonar, porque eso tiene un costo, en el caso que la persona lo pueda abonar o la empresa o el comercio para el cual trabaja esta persona, son las personas o los comercios o las empresas las que afrontan el costo, y si no está esa posibilidad lo absorbe el municipio. Yo hago esta aclaración para que se sepa que no tienen que ver si va al público o al privado con si la persona puede o no puede pagarlo. Cuando alguien no lo puede pagar se paga desde el municipio, sino que lo que define ese criterio es el riesgo que nos puede generar que esa persona dé positivo o no. Bien. No es lo mismo una persona
que trabaja solo, que tiene un transporte y lo hace solo en su vehículo, o que tiene un comercio o una oficina donde no circula tanta gente, donde no es masiva la concurrencia de personas que van a trabajar, entonces el riesgo de contagio es menor, donde no hay atención al público y donde no hay ningún factor de riesgo para esa persona o para su entorno, que una persona que pueda estar contagiada sea factor de riesgo, o que haya tenido contacto masivo, o que haya podido estar en contacto con personas que son de riesgo, que hayan podido llegar a contagiarse. Eso nos marca una urgencia mucho mayor para conocer el resultado. Yo quiero la última pregunta hacerte, que Sí. es que me definas el tema de los contactos. Porque, a ver, yo me enteré que el vecino estuvo o está o es sospechoso, ¿qué tengo que hacer yo? Me aíslo, me tengo que hacer un hisopado. Hay mucha gente que a lo mejor estamos tan sensibles con la información que si sabemos que el vecino tiene, seguramente me voy a asustar y me voy a querer hacer yo porque vive al lado o por lo que fuere. O sea, ¿cuándo se da el caso de que una persona tenga que ser hisopada? Bien. O sea, sabemos que uno hoy tiene sus familiares, automáticamente son hisopados, No. automáticamente son aislados. No, los protocolos lo que marcan es, se protocolizan los casos que están tipificados por el Ministerio de Salud como casos sospechosos, que son distintas circunstancias y para definir un caso sospechoso depende de los síntomas y de el trabajo que desarrolla esa persona. Bien. No es lo mismo determinados síntomas en una persona que está en su domicilio que en un personal de salud, por ejemplo. Bien. O en un personal de un geriátrico o de un centro residencial de niñez, o no es en nuestro caso, pero en un servicio penitenciario. Eso está todo establecido por el Ministerio de Salud de Nación. Todos los supuestos en los cuales se puede considerar que una persona y sus circunstancias son casos sospechosos. Cuando tenemos una situación así, se activa el protocolo, esa persona se hisopa. Dependiendo del caso concreto, se define si se puede esperar el tiempo del hisopado de la provincia o es necesario tener el resultado y conocer el resultado mucho más rápido por el riesgo que puede generar. Bien. Esa persona tiene que informar quiénes son sus contactos estrechos. ¿Qué es un contacto estrecho? Un contacto estrecho es una persona que ha tenido un contacto por más de 15 minutos con el caso positivo, un contacto de más de 15 minutos a menos de 2 metros de distancia, en un lugar cerrado, sin el uso del tapaboca, o bien han tenido un contacto de abrazarse, de darse un beso, de compartir el mate, de compartir el vaso con el cual están tomando una bebida o los Bien. utensilios. Eso es un estrecho. Es un contacto estrecho. Bien. O han viajado dentro de un mismo vehículo juntos. Esas situaciones definen el contacto estrecho. O sea, si yo doy positivo, mis contactos estrechos pasan a ser sospechosos. No, pasan a estar en aislamiento. Aislamiento. Se aísla a los contactos estrechos de un caso positivo. Bien. Dependiendo de la situación, preventivamente, cuando el caso es sospechoso y todavía no tenemos la confirmación, podemos empezar a aislar a los contactos estrechos también. Pero lo que se hace es, caso positivo, se aísla a todos sus contactos estrechos. Primero se hace el médico que aborda la situación, hace todo un cuestionario al paciente para que le dé información de con qué personas estuvo, quiénes son sus contactos, explicando claramente qué se entiende por contacto estrecho, y después nos comunicamos con todos los contactos estrechos. Muchas veces son las mismas personas que estuvieron en contacto quienes se comunican, porque por ahí en la situación, digamos, en la que queda la persona que está con bastante miedo, bastante temor por la situación que está atravesando, a veces omite dar algunos nombres de personas con las que estuvo. Nosotros queremos entender siempre que omite por ese motivo y no porque está ocultando información, porque todos los pacientes tienen la obligación de informar y es absolutamente importante que lo hagan. Y lo que nosotros siempre remarcamos es, si hubo alguna irregularidad, si esa persona que dio positivo se contagió y dio positivo y fue a un lugar donde no tenía que ir o hizo algo incorrecto, preferimos y le pedimos que nos lo informe, porque lo que interesa en ese momento, a ver, lo que ya está hecho mal, ya se hizo mal. Lo que interesa es ir para adelante y poder cortar los contagios. Entonces, si esa persona, por temor a cualquier sanción que se le pueda aplicar,
no te informa que estuvo en determinado lugar con determinadas personas, a nosotros nos quedan con contactos sueltos y probablemente no podamos cortar con ese foco de posible contagio. Bien. Entonces siempre pedimos que la persona que da positivo, que tiene la responsabilidad de informar, lo haga. Y también a quienes fueron sus contactos, que eso nos pasa muchas veces, que la misma gente te llama y te dice, mira, yo me enteré que esta persona dio positivo, yo estuve en tal circunstancia con esta persona. Entonces ahí se define si es o no es contacto estrecho. Claro. De cierta manera, cada protocolo que se activa, cada caso que da positivo, a nosotros nos implica armar un rompecabezas de con quién esa persona estuvo, en qué momento, en qué circunstancias, y corresponde que se aísle o no se aísle. Muchas veces, y nosotros lo entendemos, la ansiedad de la comunidad para conocer el resultado de un hisopado, para que se informen nombres, para que se digan. Nosotros somos los primeros en querer resolver una situación porque tenemos la responsabilidad y nos sentimos con la responsabilidad de hacerlo. Claro, para que no se siga contagiando. Pero hay tiempos que no son los que uno desearía que sean. Uno desearía poder resolver y con un resultado que sea siempre negativo todas las situaciones, pero hay tiempos que nos exceden en función de que no todas las personas se pueden hisopar inmediatamente. Tiene que pasar una determinada cantidad de días desde la situación de riesgo que pueda haber generado el contagio para saber que ese hisopado negativo es efectivamente negativo y no nos está dando un falso negativo. Y no son tiempos que ponemos nosotros, son tiempos que tiene la ciencia para poder determinar con certeza un resultado en un laboratorio. No dependen de nosotros los resultados que pueda tener el CEMAR, depende de la demanda y de la capacidad de trabajo del CEMAR. Acá no se oculta información, no se adulteran los casos, o sea, es imposible hacerlo. Una persona que está con síntomas, que da positivo, lo conoce la persona, lo conoce el paciente, lo conoce su entorno, sus contactos estrechos. Es imposible. Esa ventaja tenemos por ser una comunidad chiquita. Si bien por un lado se difunde muchas veces información que es privada, que es del paciente y que no hace a la prevención o al abordaje de una situación de una pandemia y se expone al paciente muchas veces indebidamente, eso nos permite saber que no se oculta la información. Los casos que hay son los que hay, el tiempo que demora es el tiempo que demora y que lleva a conocer un resultado o poder informar. Es muy común que muchas críticas, sobre todo en las redes sociales que son libres y gratuitas, expresan a veces cosas que confunden a la gente. Es decir, no, porque tienen plata, pagaron y no dicen que tienen. O sea, no es así, porque la información va a llegar. Si es por privado, está el laboratorio obligado a informar al Ministerio de Salud que el caso dio positivo. A ver, vayamos al caso concreto para evacuar por ahí las inquietudes de los vecinos. Una persona que tiene los medios para trasladarse a otra localidad, si no quiere atenderse en la localidad, irse a un sanatorio privado del lugar que quiera, va, se atiende. Si lo protocoliza el médico que lo atienda, supongamos en Rosario o Buenos Aires, al lugar que quiera viajar la persona, si lo atiende un médico en La Guardia, o su médico de cabecera, o su médico de confianza en otra localidad, en otro sanatorio, en otro instituto, en otro consultorio, lo van a protocolizar por COVID. Los médicos todos tienen la misma obligación. Hay una ficha epidemiológica que es igual en toda la República Argentina, en todo el país, que se tiene que completar con los datos del paciente y se tiene que remitir la muestra del laboratorio que sea. Entonces el profesional médico, el sanatorio o el laboratorio que procese esa muestra, sea el CEMAR, sea un laboratorio privado, que están habilitados, no cualquier laboratorio privado puede procesar muestras de COVID, tienen la obligación de cargar esa planilla con esos resultados. De manera que si no se canaliza la situación a través del hospital local y lo hacen en un sanatorio de otra localidad, eso va a estar informado del Ministerio de Salud de la provincia. Porque sea quien sea el que lo aborde, sanatorio público, privado, el médico de cabecera, el médico que le tocó en La Guardia, el laboratorio que sea, todos tienen la obligación, tanto los médicos como los laboratorios intervinientes, de cargar esa información. Es igual para todos. La última. Estoy viviendo en Rosario hace 10 años, pero mi domicilio sigue siendo Villa Cañas. Me contagio de COVID y aparece en Rosario un caso positivo. ¿Dónde? ¿Soy de Rosario o aparece como que es de Villa Cañas? No, eso también generó confusión. Eso generó confusión con el segundo caso. La provincia informaba 2 casos positivos en Villa Cañas y nosotros teníamos efectivamente un único caso, que es el que fue de público conocimiento, con residencia efectiva en la ciudad de Villa Cañas.
y se consultó a las autoridades provinciales a qué se debía ese segundo caso y nos informaron que es una persona que conserva, como vos decías, el domicilio legal en Villa Cañas, pero que su residencia efectiva y el abordaje de su situación COVID fue en otro lugar. Es una persona que impacta en los resultados de Villa Cañas, pero que nunca estuvo físicamente en Villa Cañas. La última, así lo que digo, la última, pero ¿la Municipalidad de Villa Cañas recibe dinero por cada infectado o por cada contagiado? Porque eso también, últimamente decían que tanta cantidad de personas le significaba al SAMCO, a una comuna o a un municipio, que la provincia abonaba por cada persona infectada. Eso no es así, esa información no es cierta. Lo que puede ocurrir o puede dar a confusión es que en los lugares donde hubo contagios masivos, que acá lo más cercano fue Carreras o fue Santa Isabel, la provincia, lógicamente, que en situaciones donde la cuestión de contagio es tan masiva, tiene que bajar y tiene que abordar la situación de una manera distinta, porque algo está pasando, está la situación fuera de control y hay que encauzarla. Y lógicamente que a mayor cantidad de infectados, mayor cantidad de contagios, va a tener una demanda de hisopado y de intervenciones muchísimos mayores. Además, cada situación... Todo, más barbijo, más alimento, más a eso voy. Cada situación de contagio no es solamente el hisopado. El hisopado positivo es el inicio de una situación. Atrás de eso hay una persona, que no nos tenemos que olvidar de eso, porque nos hemos acostumbrado a manejar gráfico de barra con numeritos y cada numerito es una persona. Y atrás de eso hay un grupo familiar, hay que resolver el tema del espacio físico para hacer los aislamientos, hay que resolver si esa persona está en condiciones de estar sin trabajar durante 15 días y cómo proveerle la medicación, los alimentos y todo lo que esa persona necesita para sí, para su familia. ¿Quién le hace las compras? ¿Tienen familiares que los pueden asistir, que les pueden hacer las compras? O sea, atrás de cada caso positivo hay todo un trabajo de abordaje que es enorme. Entonces, lo que ocurre es que en situaciones como la de Isabel o la de Carreras, donde los contagios son masivos, lógicamente que demanda un esfuerzo mucho mayor para el municipio, comuna que sea, y mucho mayor para la provincia. Y seguramente la provincia va a tener que bajar con otros recursos a asistir y a reforzar con esos recursos a ese municipio común, a ese SAMCO local y a esa comunidad o a ese grupo familiar. Bien. Puede tener que ver con esto, pero no hay, para decirlo de alguna manera, un pago per cápita por cada persona que da positivo. No existe eso. Melissa, muchas gracias. Espero que se haya entendido, fuimos muy claros. Y bueno, la idea es poder preguntar y poder asesorarse siempre en bases oficiales. Está más claro que es SAMCO y Municipalidad de Villa Cañas. Los medios de comunicación local, todos en general recibimos todos los días un mail donde nos informan la situación y es publicado en nuestras redes, así en todos los medios, no solamente en todos los medios. Pero nosotros dependemos de la información oficial que ellos tienen, que está precisamente publicada para que usted también lo pueda leer, y eso es muy importante. Asesorarse, escuchar las voces oficiales, no difundir audios que no saben de dónde vienen, ni información que se puede prestar a la confusión. Ante la duda, el medio o los lugares habilitados, como el rey mencionábamos recién, son los que le van a dar respuesta ante cualquier tipo de pregunta, ¿no es así? Sí, es así. Y tenemos que pensar que, a ver, cada persona lo toma esta situación, yo creo, de maneras distintas. Tal cual. Hay personas que descreen de la situación, hay personas que están con mucho temor y que anímicamente no la están pasando bien, por un montón de motivos. Yo creo que acá, en este contexto de pandemia, no es lo sanitario únicamente, hay cuestiones sanitarias, cuestiones afectivas, cuestiones económicas, anímicas, todo. O sea, tiene un montón de implicancias. Entonces creo que hay que ser muy responsable muchas veces con la información que se reproduce, con las opiniones que se emiten. Yo siempre voy a volver a lo mismo. Hablamos de una pandemia, hablamos de números, hablamos de casos sospechosos, hablamos de casos confirmados y cada situación es una persona. Me quiero quedar con eso en el final. Sí. Me quiero quedar con eso. Quiero hacer hincapié en eso que decías recién. Cada número, cada barra es una persona. Y detrás de esa persona hay familia. Y no porque tenga 80, 90, 100 años. Ah, no, le tocó porque es grande, porque es mayor. Es un tío, es un abuelo, es un pariente de alguien, o sea, es un ser. Eso yo creo que también por ahí, como nos volvemos muy objetivos con el manejo de la información y por ahí lo que vemos es el mensaje incluso de esto del factor de riesgo, de las comorbilidades, de las enfermedades previas. Y bueno, volvemos a lo mismo, son personas.
Hay personas que lo transitarán si se contagian con síntomas leves o asintomáticos, y va a haber personas que van a estar más complicados. Yo creo que hay que ser respetuosos de todas las situaciones. Hay mucha gente que la está pasando mal, hay mucha gente que tiene mucho temor, sobre todo por esto, porque escuchamos que los factores de riesgo son las personas que tienen patologías previas y las personas mayores. Y todos son personas y seres humanos. Porque acá parece que si le toca a una persona que es un factor de riesgo, o escuchamos cuando lamentablemente informan la cantidad de víctimas que tenemos, que viene el número de personas que fallecieron acompañado de, pero tenían comorbilidades previas, pero eran factores de riesgo. Como si pesara menos que esa persona que falleció era mayor de 60 o tenía patologías previas, y era una persona. Y probablemente sí, tenía una predisposición a que esta enfermedad lo afecte, pero probablemente es una persona que a pesar de su edad o a pesar de su patología crónica, iba con los tratamientos correspondientes a poder continuar con su vida a pesar de todas las complicaciones que pudiera tener. Ahora, nos escandalizamos o nos llama más la atención si la persona que fallece es una persona joven que no tenía patologías previas. La vida de uno y de otro vale lo mismo. Exactamente. Entonces creo que tenemos que ser absolutamente respetuosos en la información que reproducimos y en las opiniones que emitimos, respetando siempre los puntos de vista de todos, pero sí cada uno desde nuestro lugar. Lógicamente que hay personas que tenemos una responsabilidad mayor por los lugares que circunstancialmente nos toca ocupar o la función que nos toca desempeñar, pero creo que todos tenemos que ser responsables y respetuosos de las distintas opiniones o las distintas situaciones que están teniendo que convivir en un contexto de pandemia. Muchísimas gracias. A ustedes. Nosotros nos vamos a estudios, más que clara la información del día de hoy. Esta es la noticia de la semana, la actualidad sobre los casos sospechosos, cómo se trabajan los casos sospechosos y bueno, y fundamentalmente la sección de Rosario. El mensaje es más que claro, a quedarse en casa, cortar el mate una vez por todas y cuidarnos para poder cuidar a los demás. Nos vamos a estudios.